Ora estoy comprando el IFE. Ahora estoy comprando el IFE. Bienvenidos a otro programa, episodio de La Troika. En el día de hoy vamos a hablar de subjetividad obrera, conciencia, bueno, de qué se alimenta, qué es esto. Vamos a hablar de algunos episodios también en el otro bloque de la subjetividad obrera, pero ya dentro de lo que es este espacio nacional de Argentina. Con algunas cuestiones tipo Cordobazo 2001. Hacia allá vamos. Bueno, con eso de subjetividad obrera abre muchas puertas, pero habría que concentrar un poco el tema. Para empezar, hablar de subjetividad obrera, hablar de subjetividad en general, nos lleva a preguntas varias. Primero, la subjetividad. ¿Qué particularidad tiene esa cosa que llamamos la subjetividad? Porque anteriormente hablamos de sujetos, hablamos de que el capital es un sujeto objetivo, y decíamos que no es un verdadero sujeto, verdadero entre comillas, o por lo menos no un sujeto tradicional de la filosofía, porque bueno, el sujeto supone una experiencia, es decir, supone una ruptura con la inmediatez. De hecho, uno puede decir que lo que hace que algo sea sujeto, bueno, hay muchas teorías sobre qué, una cosa es Lacan y otra cosa, bueno, hay muchas teorías sobre qué es el sujeto y qué es lo que hace particularmente un sujeto, pero digamos, en general podemos decir que lo que hace un sujeto es la ruptura de la inmediatez, es decir, lo que se considera como natural, la naturaleza es inmediata, es decir, interactúa consigo misma sin dar cuenta de esa interacción, es decir, la posibilidad de dar cuenta de esa interacción, o sea, no sabe que sabe, ¿no? Y el sujeto es alguien que sabe que sabe. En biología generalmente se lo llama eso metacognición, ¿no? El control consciente de los procesos cognitivos, pero para decirlo en términos simples, el sujeto es alguien mediado, alguien que media. Esa mediación supone que la causa y la consecuencia no son lineales, no hay una causa y consecuencia lineal, no hay un input y un output lineal, sino que hay una especie de proceso en el medio que es más complejo. Algunos de ese proceso lo llaman libertad. No sé qué será eso, pero es un proceso más complejo que el mero input-output de causa y consecuencia. Con lo cual ahí tenemos la idea de sujetos. El sujeto es mediación con el mundo. Por lo tanto, solo hablamos de sujetos en esos términos. Después podemos pensar en términos del sujeto en dos sentidos. El sujeto inmediato, que es el individuo, y el sujeto en un término tal vez más colectivo. ¿En qué sentido esto? Bueno, el sujeto individual, bueno, se entiende, es lo más elemental, y sobre ese sujeto individual se han construido muchas escuelas de pensamiento, el liberalismo, etcétera, que parten de ese sujeto, de esa inmediatez del sujeto individual como premisa. Y después tenemos visiones como la del idealismo alemán y otras, de las cuales yo creo que abreva un poco Marx, aunque no es idealista, es alemán, pero no es idealista, que es la idea de el idealismo alemán parte, con Kant y demás, parten de esta nueva reconceptualización del sujeto como el sujeto trascendental, es decir, el sujeto no como un sujeto individual, sino como una especie de trasfondo, del pensamiento que es histórico, o sea, es una especie de homogeneidad que hace posible el pensamiento entre generaciones. Y lo que se habla de subjetividad solo se puede entender al sujeto individual desde esa subjetividad más general que es el trasfondo homogéneo del pensar, que eso no depende del individuo, sino que el individuo está inserto en él. Hasta ciertos autores han hablado de, ya más el siglo XX, de que bueno, uno no piensa a través del lenguaje, sino que el lenguaje nos piensa. Bueno, pero eso ya es un poco más falopa, pero el lenguaje nos piensa, o se piensa a sí mismo a través de nosotros. Bueno, yo qué sé, es el estructuralismo y cosas así. Pero la idea más allá de todas estas cuestiones es que se puede hablar de sujeto en términos históricos como sujetos colectivos, como sujetos como un trasfondo del pensar. Y en ese sentido nos metemos con la concepción de, bueno, conciencia de clase y toda esa cuestión del sujeto que plantea el marxismo, el sujeto, la clase obrera como sujeto. Y ahí es interesante porque hay varios debates, es imposible resumirlos todos, pero hay un debate que es tal vez más entretenido, que es el debate, digamos, que uno podría ponerlo en términos de Thompson contra Althusser, yo qué sé, esta idea de que generalmente se puede pensar al sujeto como
como una especie de, ¿cómo decirlo?, de función directa de la base, del esquema base superestructura, ¿sí? Entonces existiría un sujeto proletario y después que es, digamos, que está definido por ciertos atributos que tienen que ver con la venta de la fuerza de trabajo, la no posesión de los medios de producción, su rol en la estructura social, productiva, etc. Y después ciertas formas de conciencia que deberían estar asociadas a él, y si no lo están es porque opera algún tipo de aparato ideológico, algún tipo de engaño, desnaturalización, y viene toda a la mente toda esta idea de la clase en sí, la clase para sí, como forma de explicar este tipo de procesos, estos tipos de problemas que son un problema porque ya partís de un problema, o sea, ya partís de una conceptualización equivocada, entonces son problemas que no existen, no son problemas. Los problemas cuando partís de un... Claro, vos te haces mal la pregunta, entonces claramente vas a tener problemas que no son tales. Y después, la otra visión tal vez más, si se quiere, posibilista, menos mecanicista o menos estructuralista que se le imputa al Tusser, es la de Thompson, que es la idea de que Thompson plantea otros términos del debate. Dice, bueno, en realidad lo que existe es el ser social y la conciencia social. Y entre el ser social y la conciencia social media la experiencia, que es una forma más común de hablar de lo que tal vez en Hegel se conoce más como la fenomenología, es decir, la ciencia de la experiencia sería. Cómo la experiencia se va desarrollando en la historia. Entonces ahí vos tenemos, en el esquema de Thompson, tendríamos un ser social, que ese sí sería como la base o las condiciones objetivas. Y después tendríamos las condiciones subjetivas, que vendrían a ser, bueno, la conciencia social. Y la experiencia es justamente esa mediación que va produciendo, por ejemplo, diferentes formas, digamos, de conciencia, como por ejemplo el arte, el deporte, los clubes, los partidos políticos, las tradiciones y todo ese tipo de elaboraciones, digamos, de la cultura, etcétera, vendrían a ser una mediación entre ese ser social y esa conciencia social, a la que se llegaría a través de la experiencia, donde en definitiva es un esquema un poco más complejo porque media todo un proceso histórico de tradiciones, de organizaciones, más complejas que el mero estructuralismo medio mecanicista, pero que en definitiva, y ahí se le pasa una crítica a Thompson, en definitiva, digamos, dejas medio indeterminado el proceso real, porque en definitiva, si existe por un lado el ser social y por otro la conciencia social, por más que haya una mediación histórica a través de la experiencia, a través de la fenomenología, ¿qué determina esa experiencia? Porque esa experiencia debería en algún momento desembocar en determinada forma de conciencia social predeterminada o demás. Ahí viene toda una serie de de consideraciones que tienen que ver con, viene a la mente, ¿no? Esta idea de ¿qué pesa más en el proletario, en la conciencia? El hecho de vender una mercancía particular, es decir, vender la fuerza de trabajo, o el hecho de vender una mercancía. Es decir, ¿a qué me refiero? Porque el hecho de considerar vender la mercancía lo acercaría más a cualquier otro, al burgués. Digamos, básicamente, tanto el proletario como el burgués son vendedores privados de mercancías. Entonces, si uno pone énfasis en ese aspecto del ser social, no necesariamente la conciencia social va a predeterminar nada, va a estar predeterminada por ninguna experiencia, porque va a depender justamente de cómo procese esa experiencia, ese ser social, ese aspecto del ser social particular. En cambio, si tomamos el que vende, o sea, su especificidad como vendedor, bueno, vas a tener, que también es parte del ser social, va a desembocar en también otro aspecto de esa conciencia social. O sea, lo que me refiero es que hay algo del orden en esos esquemas, hay algo que no queda sin explicar, que es básicamente, bueno, ¿por qué en el caso del marxismo de forma clásica siempre se agarró más de la especificidad de la mercancía que del hecho de que el proletario venda mercancías? Y por lo tanto, siempre se acercó más a qué lo divide, a qué lo separa del burgués en tanto forma de conciencia, de qué lo une. Porque siempre se tendió a ver que
la clase obrera y el burgués, como hay una lucha de clases de fondo, tienen que sí o sí estar, uno como marxista tiene que siempre poner el eje en lo que lo divide, en lo que no hace que se acerque. Y todo lo que los pone en el mismo plano de la conciencia, como vendedores de mercancías, aparece o se tira al tacho a la papelera de reciclaje como distorsión, como engaño, como degeneración del pensamiento. O sea, todo lo que no entra en ese esquema de no, el obrero tiene que desembocar en esta forma de conciencia por su ser social, pero vos el ser social lo estás considerando de una manera muy reduccionista. El ser social es solamente el tipo de mercancía que vendés. El ser social es todo. Es decir, vos sos un obrero y como obrero sos parte del capital, sos una personificación del movimiento del capital, no estás afuera. Es un poco lo que hablamos la vez pasada de pensar que el socialismo viene de las ansias de libertad, que el obrero es un productor genérico y que lo único que lo ata al capital son las horas que trabaja. Y que cuando está por fuera de esas horas que trabaja es un productor genérico. Cosa que hay una cita de Marx muy interesante donde dice, no, el obrero se vende al capital en pleno. Tanto cuando trabaja como cuando no trabaja. Está siempre al servicio del capital. Igual no hace falta dar citas de Marx. Es algo que es una observación que se puede comprobar. No hace falta Marx. No es porque lo diga Marx tiene razón, simplemente porque... Pero además Marx ya lo notó, si uno se quiere poner en chapelota con las citas, esas cosas. Pero entonces... Ahí tenemos ese problema, ¿no? El obrero, el marxismo clásico siempre trató de pensar al obrero más cercano a algo que está por afuera del capital, ¿sí? Y al capitalista, algo que está dominando la ideología. Y la ideología siempre aparece como una especie de inexplicable, o sea, una especie de arbitrariedad que cae del cielo, de una burguesía que tiene la televisión, la radio, tiene los medios de producir cultura, lo que sea, entonces baja su línea y los obreros pobrecitos hasta que encuentren su verdadera conciencia están pobres a merced. Lo que este esquema no explica es por qué de golpe supuestamente esta nueva forma de pensar va a aparecer en la conciencia del obrero si la burguesía siempre va a manejar esos medios de expresión cultural. Entonces si vos partís de la base de que mientras la burguesía los maneje está jodido, bueno, ¿por qué lo dejaría de manejar en un momento? Nunca lo dejaría de hacer, por lo tanto no hay posibilidad absoluta de ninguna revolución. Y además, ¿cómo que dice cuenta vos? ¿No? Digamos, si la ideología es una red de engaños y de mentiras, digamos, ¿cómo se dio cuenta? ¿No? Claro. Es un poco medio contradictorio. Sí. Y en relación a lo que vos decías, que es justamente amputar a la clase obrera en el sentido de solamente ver qué mercancía específicamente él vende, y se olvida de la cuestión más general que une a los dos polos, digamos, de la sociedad, que es que los dos son propietarios privados independientes de una mercancía. Y en ese sentido ahí está, digamos, por eso, para citar a Marx, ¿no? Esta cuestión del ser social que determina la conciencia, y no al revés, como el marxismo todos los días nos dice, que es esta, es partir de este punto, un propietario privado e independiente de mercancías tiene una conciencia genérica que está vinculada justamente a las condiciones materiales en las cuales se reproduce, que puede ser el individualismo, por propietario privado e independiente. Después, como en el capital las relaciones son indirectas a través de cosas, ¿no? De mercancías, que después toman la forma de relaciones directas, tiende a objetualizar al otro, no sé si está bien dicho objetivar, reificar, claro, ¿no? Al otro, cosificar. Y como también se vive una permanente competencia, de nuevo, en los dos polos de la sociedad, de vuelta el tema del individualismo, el egoísmo, ¿no? Ponerse a uno como prioridad. Y en tercer lugar, como hablamos de sujetos libres, el tema de la conciencia abstractamente libre, que no quiere decir más que es una conciencia que está indeterminada, ¿no? Ese tipo de conciencia, digamos, que es la genérica del propietario privado de mercancías, en este modo de producción capitalista, es lo que se conoce vulgarmente como conciencia burguesa. Pero, digamos, en general, la clase obrera tiende a tener ese tipo de conciencia. Después, obviamente, tienen distintas formas, ¿no? Pero bueno, digamos, se pierde de vista, por ejemplo, hay otro tipo de conciencia, la xenofobia, ¿no? Por ejemplo, la xenofobia que es
no es un obrero desclasado o un obrero alienado. No, es una relación de solidaridad de obreros de un mismo espacio nacional en competencia contra obreros de otro espacio nacional que por ahí se venden más barato, entonces compiten ahí por el trabajo. Y así podemos citar un montón de ejemplos, que ¿no? Sí. Así, dale. Dale. Doy mi versión. Dale. Mi versión de los hechos. No, evidentemente el tema de la subjetividad es muy amplio porque nos enfrentamos a un montón de conciencias. Yo, digamos, en principio, algo que creo que se desprende de esto que estamos diciendo es la conciencia de un obrero, por más que uno le parezca que está más adaptado al régimen, no deja de ser una conciencia de un obrero. O sea, no es que la conciencia natural del obrero es el socialismo y todas las otras formas de conciencia no son conciencias, o sea, plenas. O sea, creo que en esa separación de clase en sí, clase para sí, hay un problema en Marx claramente, porque, digamos, toda conciencia, digamos, exterioriza y toma para sí lo que está por fuera de sí. O sea, la conciencia del obrero que realiza sus tareas y va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, también es la conciencia, ¿no? O sea, es operativa, es parte de su ser social. Entonces nos queda, me parece, y voy a tratar de plantear esto, ¿qué es la conciencia socialista? ¿En qué se diferenciaría como una de las formas de la subjetividad obrera de las conciencias ordinarias, las que nos encontramos vulgarmente? Y para eso no puedo apelar a otra cosa que el Capital como libro, digamos. El Capital como libro se supone que aquellos obreros que intentan entender qué es lo que está sucediendo en la realidad se plantan ante un objeto que tiene una particularidad. Pero, y acá yo creo que sí hay una diferencia con la filosofía alemana muy clara, o por lo menos la kantiana, que es, en Kant, digamos, había un sujeto y después estaba la ciencia de lo que sería el conocimiento de la cosa, digamos, ¿no? Había esa separación, ese dualismo, si se quiere, entre lo que era el sujeto y el objeto. Y lo que sucede cuando uno se enfrenta a ese discurso científico en particular, que después uno tiene que hacer obviamente un reconocimiento para poder, no es solo leer un texto, ¿no? Hay que hacer reconocimiento del objeto que se está desarrollando ahí. Uno lo que encuentra es que es un sujeto que conoce un objeto, pero que ese objeto le está diciendo de sí mismo, porque uno es parte de ese objeto. Uno es digamos, la particularidad de la conciencia obrera es que es un atributo del capital. O sea, no es que estoy conociendo una mera cosa y es una ciencia positiva y para conocer el sujeto tengo que hacer filosofía, sino que es una forma de conocimiento en la que estoy conociéndome a mí mismo. Al fin y al cabo, el obrero no deja de ser la personificación de una mercancía y por lo tanto cuando yo estoy conociendo a la mercancía, que es la primera forma que aparece, la forma elemental, como dice Marx en el Capital, lo que estoy conociéndome es a mí mismo. Un reconocimiento. Es un reconocimiento, claro, yo antes hablé de reconocimiento en tanto que tengo que recorrer, tengo que tomar un objeto real, que puede ser mi propia conciencia, para poder ver si ese discurso está siendo fidedigno con el objeto o no. O sea, porque Marx, cuando uno lee a Marx, tiene que leerlo y someterlo a crítica. Claro. O sea, eso es algo interesante porque es parte de toda la ciencia. O sea, toda ciencia es un reconocimiento. Cuando conoces el átomo, las estrellas, la biología, es un conocimiento de uno mismo, porque uno es parte de lo absoluto, de la totalidad. Por lo tanto, no escapa eso. Y es muy interesante. No, eso no diría el positivismo. No, porque el positivismo es antimetafísico, entonces no le interesa ese empirismo antimetafísico. Pero, bueno, es interesante también eso de la conciencia. Ahí capaz que cambia un poco el tema. No cambia tanto, pero esa idea de la conciencia, porque muchas veces se plantea, bueno, las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Que es otra de esas divisiones, esas dicotomías medias problemáticas que hay, como base y superestructura, como clase en sí, clase para sí. Son esas dicotomías complejas porque condiciones objetivas y subjetivas. Acá tenemos en Argentina, lamentablemente, una corriente que plantea, por ejemplo,
una idea, el trotskismo, ¿no? Que plantea una idea muy particular de que, bueno, las condiciones objetivas ya están dadas hace más de 100 años, pero falta, ¿no? Que las condiciones subjetivas, porque tienen como una especie de arrastre, ¿no? Una inercia bastante inerte, ¿no? Porque una inercia más grande que una estrella de neutrones, más o menos, porque es como de más de 100 años donde no alcanzaron a comprender su propia situación. Entonces existe una situación de verdad del obrero y falta la comprensión de su propia situación. Esas serían las condiciones subjetivas. Y es complejo porque, digamos, si uno parte de la idea del materialismo, de que todo es materia, bueno, el desarrollo de la conciencia, ¿por qué sería? Porque toman un concepto de subjetividad muy individualista. O sea, si la subjetividad la materia se expresa en su totalidad siempre. Si la subjetividad es una subjetividad objetiva, en el sentido de que es una subjetividad, digamos, socialmente construida en el tiempo. Es un trasfondo común, homogéneo, del devenir de la conciencia social. Yo qué sé, ponerle una frase más rimbombante que quieras. Es yo qué sé, el desarrollo del concepto en la historia. Ponerle como diría Hegel, no me importa. Pero se entiende esa idea de conciencia sacándole esa idea plenamente individualista. Una conciencia como condición de posibilidad de pensarse uno mismo, y esa condición de posibilidad de pensarse uno mismo es una fuerza material. Claro. Es una fuerza histórica, material y objetiva. Yo no puedo pensar a mí mismo como mercancía y pensar mis determinaciones y reconocerme por fuera de las condiciones subjetivas. Es decir, entonces, y esas condiciones subjetivas no solo se me imponen a mí, sino que yo soy esas condiciones subjetivas porque yo participo de ellas. No es que yo soy un sujeto separado y de pronto quiero pensar y me meto en la pileta de la subjetividad. Ya estoy ahí, o sea, no hay una fuera de la pileta de la subjetividad. Y ahí me dicen idealista por pensar esto, pero la subjetividad es objetiva. Es decir, hay parte, digamos, y ese es todo un problema, porque si reconocemos que... Te dirían determinista. Determinista, pero si uno reconoce que la subjetividad es materia, puede no serlo. ¿Qué sería si no la subjetividad? Si querés reducirla, uno lo que no puede caer es en el reduccionismo. El pensar puro. En el reduccionismo. Ser para el pensar filósofo. Puro, claro. Pero uno si quiere... Existe en la ciencia el reduccionismo, a veces se usa como insulto. Pero el reduccionismo es una corriente filosófica muy generalizada en la ciencia. La tienen generalmente los físicos mucho la tienen. Que es esta idea de que, bueno, si yo conozco pormenorizadamente todos los recovecos de un objeto de un nivel, yo ya puedo reducir todos los fenómenos de mayor complejidad a ese objeto de menor complejidad. Por ejemplo, si yo conozco de forma totalmente perfecta y pormenorizada todas las funciones de una neurona, puedo dar cuenta por reducción de, no sé, el desarrollo de la conciencia, ponele, ¿no? O, es decir, si yo conozco un objeto, no hay propiedades emergentes, básicamente. Es toda una reducción que se puede reducir hasta que conozco las propiedades y demás. Y no puedo criticar o no, pero es una posición filosófica. No es que está mal, no es un insulto. Cuando él dice, sos reduccionista. Bueno. Entonces, uno podría también pensar esta idea de que la conciencia, digamos, si uno fuera reduccionista, diría, bueno, la reduzco a una mera cantidad de impulsos eléctricos, ¿no? ¿Y qué es el impulso eléctrico? Bueno, no es más que la comunicación de fotones, yo qué sé. Entonces uno podría reducir la conciencia histórica a fotones, moviéndose. Obviamente, bueno, no es eso, es un poco más complicado, pero a lo que voy es que, en definitiva, siempre es algo material. ¿De dónde sale la conciencia? La conciencia es la materia conociéndose a sí misma. Y al conocerse a sí misma, está, digamos, básicamente, sería la objetividad conociéndose a sí misma. Por lo tanto, esa división de condiciones subjetivas y condiciones objetivas es problemática porque pone una especie de barrera entre, digamos, la conciencia y genera esta idea de el engaño, esta idea de, bueno, los aparatos ideológicos controlan la mente, y cuando los diques de contención, entonces cuando el peronismo, por ejemplo, ¿no? Ya nos metimos si querés con la Argentina, pero el peronismo parece como, bueno, es un dique de contención. La clase obrera espontáneamente tiende al socialismo, pero bueno, hay ciertas barreras, como si fuera, ¿viste? El profesor X que le pone las barreras psíquicas a los mutantes para que no expresen su poder. Bueno, el peronismo sería como una especie de profesor X que le pone una barrera psíquica a la clase obrera y no la deja
llegar a mis conclusiones. Lo cual es, primero que es súper, o sea, es lo más egocéntrico del planeta. Y es que niega un principio básico del materialismo, si querés, hasta filosófico más elemental, que es que la materia se expresa. Punto. O sea, te puede no gustar, te puede gustar. Lo que vos tenés que hacer es tratar de entenderlo y partir de ahí para entenderlo. Sí, yo retomo algo que vos dijiste con respecto a las mediaciones, ¿no? O sea, el sujeto lo que hace es poner mediaciones. Y el propio poner mediaciones es poder separar algo que viene junto. Claro. O sea, cuando se habla de, por ejemplo, forma y contenido, en realidad no hay ninguna forma, no hay puras formas separadas de algún contenido. Claro. Siempre son, vienen juntas. Y uno lo separa y eso le permite, como podés separar, podés construir, por ejemplo, una lógica. Eso sería una forma de separar. Uno tiene puras formas y cómo se comporta en esta forma. Y hay una necesidad constructiva propia de la forma que uno dice, bueno, el principio de no contradicción, etc. Eso es una forma. Claro. Cuando uno piensa separadamente sujeto y objeto, también, digamos, es una manera de generar una separación que no existe. Porque el propio sujeto es un objeto. Yo puedo estudiar un individuo humano y decir, acá está la conciencia, pero no poder separarla en términos reales, solo pensándola. Digo, esto me parece que aporta un poco a la idea de nadie está diciendo que hay que hacer tabla rasa con esas diferencias, pero sí entender que esas diferencias son en la medida que las pensamos. Claro. Y si las mantenemos separadas, incurrimos en problemas. Claro. Tenemos que poder pensar... Son polos, claro, categoriales que nos permiten, claro, pensar las cosas. Sí. Digo una última cosa más, pero ya volviendo ahora a la cuestión de fondo, que era la conciencia obrera, digo, el obrero es un vendedor de mercancía, es cierto, y tiene conciencia de vendedor de mercancía, pero las mercancías que hace son tan diversas que a la vez hay diferencias internas. Entonces, cuando uno intenta y quiere abordar una conciencia, lo que se va a encontrar es con eso, con una diversidad muy grande, y es muy difícil luego pensar la unidad en esa diversidad. O sea, para eso se requiere un trabajo muy profundo de pensamiento para poder entender por qué eso que es la pura multiplicidad, que es como se nos presentan a cualquier individuo, ser humano, se le presenta la realidad como una multiplicidad enorme y lo difícil es encontrar la unidad. Bueno, al momento de abordar esto, que es la conciencia obrera y los episodios históricos que podemos llegar a ver luego, la tarea es eso, encontrar que en esa diversidad... Se puede decir que el socialismo es el intento práctico de la unidad de unificar esas diferencias en una... Pensar es unificar. Claro. ¿No? También sí. Uno puede reunir, sintetizar. Claro. Bueno, ahora sí, perdón. No, yo quería, para volver a lo que decía Pablo de la separación entre las condiciones objetivas y las subjetivas, que de fondo también está, que es, ya lo hemos hablado, lo hemos escrito mucho también esto, pero es el esencialismo, ¿no?, de la clase. La clase obrera es esencialmente revolucionaria, pero... Digamos, parece que hay una especie de concilio mundial de la burguesía que se reúnen en las islas Caimán y organizan, bueno, este año vamos a planificar tal cosa, ¿no? La izquierda en algún momento ha hablado de la selección nacional como un ministerio del Estado, digamos, ¿no? Entonces, digamos, donde la clase obrera no puede expresar plenamente esa conciencia, porque acá como Pablo lo habías definido como una especie de síndrome de la bella durmiente, ¿no? Donde el rol del Partido Revolucionario es el príncipe que llega, le da el beso y la despierta. Sin su consentimiento. Sin su consentimiento. Machirulos. Pero digamos, donde la clave ahí está en que aparentemente hay dos caminos. O la conciencia revolucionaria se despierta leyendo libros, por lo cual uno tendería a pensar, bueno, nuestra acción política es poner una mesita en las esquinas y explicar el capital, qué sé yo, o una editorial. Y la otra cuestión es que ese engaño, la ideología burguesa en el seno de la clase obrera, que se resuelve a través de la lucha. Cuando la clase obrera lucha, se sacude la ideología burguesa y ahí se abre... Como que hace la experiencia. Se abre con... la bruma. ¿no? Y
digamos, una cuestión media tonta, pues. Sacude las cadenas. Pensar que la ideología burguesa, si existiera tal cosa, digamos, no contempla la lucha. Digamos, porque el capitalismo, los capitalistas no lucharon. Pero bueno, digamos, a través de la lucha se abre una especie de portal y ahí todas nuestras consignas, a las cuales nunca nos escuchan, tienen llegada. Acá está el compañero que siempre nos dijo. Bueno, digamos, es que Hacen un piquete Sí. y ven nuestro puesto de Claro. libros y además vos van imaginás que corriendo a comprar libros. estás luchando porque diste una lucha para que, no sé, mejoren o que nos den 10 minutos más para ducharnos después del turno de trabajo. Y esa lucha, si se radicaliza, listo. De repente el compañero que quería 10 minutos para ducharse, para limpiarse después de su trabajo, el agua caliente, de ahí le da pie, o sea, da un salto, un puente, se tiende un puente transicional a la toma de poder. Y quiero controlar esta fábrica, que no sé cómo... Pero es interesante porque, bueno, esa contradicción, ¿Ese está en Disney? ese está en Disney Plus, sí. El trotskismo la resuelve con esta idea de, bueno, claro, si las consignas que son realizables llevan a la conciencia democratizante, a la conciencia sindical, bueno, vamos a militar consignas irrealizables, ¿no? Porque eso va a radicalizar, bueno, es la conclusión, es tipo el meme, es la conclusión de, porque claro, si militamos consignas que son realizables, eso nos va a llevar a una conciencia obviamente sindical, burguesa. Bueno, Lenin plantea, el sindicalismo es la conciencia burguesa de la clase obrera, lo dice así y tiene razón. Lo que sí el problema es que, bueno, decir conciencia burguesa de la clase obrera es una redundancia, pero bueno, no importa, porque él sigue con ese esquema de verdadera conciencia y falsa conciencia, bueno, no importa. Pero tiene razón en eso, particularmente, entonces vamos a tomarlo. Como que dice lo que yo quiero decir, entonces vamos a tomar a Lenin. Cuando diga lo que quiero decir, lo tomo, cuando no. Entonces, está esta idea de, bueno, entonces vamos a plantear cosas irrealizables. Entonces, al ver que no se pueden realizar bajo el capitalismo, se van a radicalizar y ahí esa es la función transicional. Y esto en análisis cultural da lugar a cosas muy interesantes, porque a veces vos ves todos los análisis culturales que hacen estas corrientes generalmente son todos iguales. Por ejemplo, te dicen, bueno, mira, el fútbol fue una expresión, claro, espontánea y verdadera de la clase obrera, pero vino la FIFA y vino el capital desde afuera y lo cooptó. Bueno, no, entonces también el punk fue una expresión verdadera, yo qué sé, la clase obrera, y viene el capital y le hace grabar discos con pruebas de sonido y lo arruinó, ¿entendés? Y le afinó la guitarra y ya la arruinó porque el punk en realidad era una expresión de, yo qué sé, la subjetividad. Bueno, y así, con todo, literal. O sea, agarra cualquier expresión cultural más o menos relevante de los últimos 200 años y va a ser el mismo esquema. La clase obrera crea algo verdadero, una expresión verdadera de su ser, que luego es enajenada por la burguesía, como no se enajena con las mercancías y y es perezoso, es lo más perezoso que hay, es un análisis perezoso, o sea, no tenés que pensar, es básicamente toda la historia de la humanidad es la clase obrera creando todo lo bueno del planeta y la burguesía expropiándolo para hacerlo un infierno total. Bueno, yo qué sé, es como casi religioso. Es como que además le sacan toda agencia a la clase obrera de hacer cosas. O sea, como que si el fútbol de pronto son jugadores profesionales, hay estadios donde se cobra entrada y es un deporte complejo, internacional, eso sería como una alienación del verdadero fútbol. ¿Y vos qué le propones al obrero? ¿Que volver al casado versus soltero? O sea, en Cuba, por ejemplo, al principio se había prohibido el béisbol, el fútbol no, obviamente, pero el béisbol, y se trató de hacer toda una especie de torneo amateur de béisbol, y eso era el deporte, digamos, se intentó como evitar toda profesionalización, etcétera. Que hasta cae en esa tontería de la burocracia, esa cosa, se burocratizó el fútbol y yo qué sé. Entonces, como que los obreros se les deja siempre el lugar más marginal en la sociedad, como que el obrero solo puede crear algo de pequeña escala, desburocratizado, ¿no? Y todo lo que sea en gran escala no es producto verdadero de la clase obrera. Y eso le saca agencia del propio proceso productivo, porque si vamos a la lógica, entonces todo el proceso productivo está en manos obreras, en términos directos. O sea, los obreros son la burocracia de las empresas, son los que hacen todo, los que mueven todo el mundo. Y eso no es una falsedad, eso no es estar enajenados, eso es el obrero colectivo, el obrero social, el obrero colectivo actuando, y eso no es una degeneración o una deformación burocratizante o del obrero. Lo que pasa es que, bueno,
todo ese relato hace pensar a la clase obrera como una especie de buen salvaje que crea cosas recopadas y luego es enajenado desde afuera. Y eso es una estupidez. Le saca agencia propia histórica a la clase obrera, de hacer sus cosas. No sé. Y esto me parece que da pie al próximo bloque. De hecho, una pregunta que uno se hace, el 2001 fue una expresión plenamente obrera y de repente fue cooptada. Por Esa supuesto. sería... Bueno, Nos vemos. vamos a ver entonces en el próximo bloque. Bueno, estamos hablando de la subjetividad. Y habíamos dicho que para cerrar un poco íbamos a tratar de pensar el tema de Argentina. Es decir, hablamos de la subjetividad obrera, la subjetividad en general bajo el capitalismo y la subjetividad obrera en particular. Y después dijimos, bueno, la Argentina. ¿Qué características tiene la Argentina? Porque obviamente existe una subjetividad obrera argentina en particular. Bueno, ahí tenemos lo universal, tenemos lo particular y tenemos lo individual, ¿no? En el caso de la Argentina sería lo individual, específicamente algo particular de la Argentina, digamos. Y en general, para entrarle a la cuestión, hay que ver un poco muy por arriba cómo es la estructura de la Argentina en general. La Argentina es un país que por lo menos en los últimos 100 años lo que ha desarrollado es una estructura, digamos, productiva, diversificada en lo industrial, pero obviamente con una productividad mucho más baja que la que le permitiría competir. Este tipo de esquema productivo de diversificación industrial, de baja productividad relativa, siempre. Obviamente la productividad siempre, chicos, sube tendencialmente con el tiempo. El problema es que no sube en relación a la productividad normal del capital en general. Por lo tanto, siempre estás atrasado en términos relativos. Entonces, esta característica de crecimiento relativo, de estancamiento relativo a la productividad, obviamente respecto al resto, por eso relativo, y de diversificación productiva, da en la Argentina un esquema que a veces en chiste, a veces no le llamamos chatarrero, la chatarra, yo qué sé, que básicamente es una forma media chistosa de referirse a aquellos capitales que digamos, se reproducen en condiciones de una productividad media menor a la que necesitarían tener para reproducirse de forma normal. Y por lo tanto tienen que ser compensados con algún tipo de desvío de ingresos, generalmente particularmente proveniente de las actividades exportadoras, que son las que están en una productividad media internacional, que en el caso de Argentina son, digamos, agrícolas, serían las actividades ligadas al desarrollo de la pampa, de las actividades pampeanas. Primero la exportación de carnes y cereales y luego la sojita, la famosa sojita. Pero que siempre tuvo un esquema similar, digamos. Obviamente no es... La historia existe y cambian las cosas y demás, pero básicamente ese es el esquema, en los huesos, la anatomía básica del esquema es ese. Es un país con mucha diversificación industrial relativa, si lo comparas con países de la región. Nos podemos comparar con México y Brasil en términos de diversificación. Estamos a la mitad de la tabla, digamos, en términos de riqueza per cápita, PIB per cápita. No somos ni el país más pobre. A veces, viste, porque parece que Argentina es el peor país del mundo. No somos el peor ni el mejor. Somos un país mediocre, de productividad media estancada, de productividad relativa estancada, digamos, etcétera. Entonces es un país que tiene esas características y que no se diferencia mucho de otros países o similares en gran escala. Estábamos hablando la vez pasada de que podemos ver fenómenos similares en Egipto, el nacionalismo egipcio con Nasser, en Irán antes del Shah también, tenemos, yo qué sé, en Indonesia también con Suharto, hay un montón, digamos, y Latinoamérica ni hablar, está lleno. De hecho, he conocido a Trotsky por haber alabado a Cárdenas por nacionalizar el petróleo, diciendo que era como Lincoln, que era literal, dijo, este es como un Lincoln que está liberando a la nación por nacionalizar unos pozos ingleses de mierda ahí, que no le cambiaron absolutamente, no le significaron ningún desarrollo a México, pero bueno, más allá, ningún desarrollo, digamos, importante. Entonces, esa particularidad de la Argentina genera un tipo de conciencia, no es que genera cualquier conciencia, porque el obrero en Argentina está hasta cierto punto, digamos, sus condiciones de reproducción están atadas a este esquema, digamos, y en su forma inmediata, mediadas y reflexivas, se quiere, porque inmediata no es la conciencia es lo opuesto a la inmediatez, sería una
mediación irreflexiva en su forma más espontánea, si se quiere, tiende a asociar sus intereses a la reproducción del capital para el cual está empleado. Es decir, el obrero le vende su fuerza de trabajo a los capitales y los capitales están relacionados. De ahí brota el nacionalismo, digamos, si se quiere, en general, o sea, de esa unión de intereses elementales entre el obrero y el burgués. ¿Tienen intereses en común el obrero y el burgués? Sí, obviamente que sí. Y tienen otros que no. En este caso hay un interés, ese interés común de la reproducción del obrero en función del capital particular genera este tipo de unión, si se quiere, más nacional. Y eso se empieza a cocinar de forma muy definitiva cuando la industria argentina hace una transición, si se quiere, hacia de la parte más de talleres, que se ve en las primeras décadas del siglo XX, donde vos tenías tal vez un sistema sindical más ligado al anarquismo, a la fora, etcétera, que eran sindicatos por actividad. Entonces, bueno, era el sindicato de los que barrían los pisos. Entonces eran todos, no importa en qué fábrica, si era metalúrgica, eran todos sindicatos. Y luego hacia la década de los 20 y 30, con el desarrollo de no sé si la gran industria, así en general, pero una industria un poco más concentrada y mucho más productiva, con el desarrollo mismo se empiezan a formar los sindicatos por rama, que es similar a lo que pasó en Estados Unidos también. Con Estados Unidos también un cambio sindical hacia Roosevelt supo aprovechar muy bien ese cambio sindical para ganarse el apoyo de todos los sindicatos por rama en contra de los sindicatos por actividad. Entonces, toda esa visión anarquista, más de asociacionismo más de pequeña escala, más tipo Luna de Avellaneda, de los clubes de barrio, toda esa cosa media más artesanal. Los sindicatos anarquistas, yo qué sé, no tenían burocracia, casi eran tipos que el cajero que manejaba la caja del sindicato era un tipo común, que no había ninguna estructura, y se empiezan en la década de los 30, antes de Perón. Perón no lo inventa esto, antes de los 30, pero ya Perón sí le da más manija, pero antes de los 30, que se empiezan a estructurar en ramas de actividad con mayor cantidad de afiliados, la diversificación industrial, trae una nueva forma de conciencia que empieza a ligar su suerte a estos capitales chatarra, ¿no? Y que no se veía antes, por ejemplo, hasta el socialismo antes de la década de los 30, el Juan B. Justo, estaban en contra, por ejemplo, de los aranceles aduaneros, estaban en contra de toda esa política de subsidiar la chatarra nacional, y su argumento era totalmente obrero. Decían, che, yo no quiero pagar un par de pantalones el doble porque los hace un burgués nacional. El obrero, lo que le conviene al obrero con su salario es que el salario le rinda. Bueno, con argumentos que hoy serían tachados de liberales. De hecho, probablemente la izquierda nacionalista actualmente lo llame liberal a Juan B. Justo, pero eran argumentos totalmente válidos, digamos, no sé si bien o mal, lo que sea, pero eran válidos, eran argumentos tan obreristas como los otros, o sea, no en ese sentido, sí, en general. Entonces, en ese sentido, la izquierda ahí transmutó muy fuerte, o sea, las organizaciones obreras transmutaron muy fuerte en la década de los 30 y los 40, y la eclosión y el emergente de eso fue una especie de alianza con de esos sectores obreros que se reproducían con los capitales diversificados chatarra, con sectores del ejército, que generalmente el ejército en los países también de características similares a la Argentina, como en Egipto y demás, son sectores que están muy relacionados con la gestión de los recursos del país, recursos naturales, con la gestión, digamos, de recursos en general, por esta cuestión de la ligación con la soberanía, con la administración en general que tienen del ejército, y se empiezan a asociar, primero de forma casi por reflejo, de forma espontánea, y luego ya cada vez de forma más autoconsciente con sectores del nacionalismo militar industrialista que terminan eclosionando en Perón. Básicamente el peronismo es un poco la expresión de ese viraje de la clase obrera, de un anarquismo por oficio, más que se oponía hasta la jubilación. Los anarquistas, por ejemplo, se oponían en los fondos de jubilaciones, no querían que el Estado les toque los bolsillos por las jubilaciones, no querían importar, no querían tarifas aduaneras, los socialistas, o sea, era una clase obrera más ligada, si se quiere, al liberalismo clásico de la Argentina, y se va transmutando hacia una clase obrera más, donde sus intereses de reproducción inmediatos estaban ligados a el nacionalismo militar católico, conservador, que termina eclosionando, primero de nuevo por reflejo y luego con el famoso 17 de octubre, en una especie de autoconciencia de esos sectores, tratando de ayudar a la construcción de un partido laborista, que luego fue, bueno, sabemos la historia, bueno, primero fue un partido laborista, luego se fue como más limitando más a lo que fue después el partido peronista, con otras características, etcétera.
pero lidera un partido laborista a Inglaterra. De hecho, toman el nombre de Israel, había un partido laborista en Inglaterra, en Australia. Era una idea que venía, si queda hasta el mundo anglosajón. La idea del partido laborista es muy anglosajón. Y la toma este nacionalismo militarista como una especie de caballo de Troya político para hacer válida esta alianza. Y al principio, ¿qué hizo el marxismo? Bueno, al principio tendió a oponerse. De hecho, el marxismo, por reflejo también histórico, se puso del lado más liberal, con el famoso la Unión Democrática. Hay que frenar el nazi-peronismo para abrir una época de prosperidad, yo qué sé, y demás. Y luego, con el tiempo, bueno, por oportunismo, porque ya los reflejos se lo habían abatatado, ya hacía mucho tiempo que pasó ese esquema más liberal, terminaron, digamos, de alguna manera diciendo, bueno, el peronismo tiene razón, hay que defender a la patria antes que nada. Se empezó como una radicalización nacionalista, pero ese nacionalismo en manos del marxismo se fue radicalizando en organizaciones político-militares, que bueno, tuvieron después su propia historia, que ya un poco la tocamos en los 70, cuando hablamos de todo eso. Entonces, si después alguno quiere entrar a los 70, porque me da cosa hablar tanto. Una cosita con respecto del 17 de octubre, que vos, digamos, ahí, obviamente ahí coincido, ¿no? Porque digamos, la conciencia de la cual uno hoy identifica como peronista, como ya se está formando antes de Perón, obviamente. Y eso me parece a mí es importante porque se tiende a pensar como que el peronismo viene a contener a la clase. Y lo que uno tiene que revisar, me parece a mí, sí, claro, digamos, y como que además es un elemento ajeno, exterior a la clase, que es, digamos, una herramienta que la burguesía piensa y impone a la clase obrera para desviarla. Y uno lo que tiene que preguntarse es, perdón, en el 45, ¿qué fracción obrera contenía ahí, no sé, ¿no? O tenía un contenido revolucionario? Digamos, y uno cuando pregunta, y bueno, hay historiadores que dicen, no, la huelga del 36, de la construcción. Vos decís, pero, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es una huelga que es prolongada y es una huelga radicalizada. Digamos, y ahí volvemos a lo que vimos en el primer bloque, ¿no? O sea, si es radicalizada y hay lucha, eso es una conciencia revolucionaria. Pero, digamos, eso no está, digamos, el contenido revolucionario uno no lo ve ahí. Sí, hay como una tendencia de no querer ver, digamos, el proceso, cómo emerge la forma de conciencia del proceso y tratar de encontrar hitos que pueden, claro, hacer como un cherry picking de, bueno, acá tenías, como se hace con la Comuna de París, o sea, ese tipo de extracciones, de episodios concretos, muy acotados en el tiempo para decir, acá estaba, pero después se diluyó, después no se pudo profundizar el proceso, etc. O sea, la conclusión está antes que la premisa. O sea, Totalmente, no, o sea, vas a buscar, la conclusión, claro, vas con un aparato de categorías y una teoría en la cabeza y vas a buscar aquello de lo que partís, de lo que declaraste que ibas a buscar. Y lo que no se ve es, bueno, le quiero sumar un poquito alguna complejidad a lo que vos decís. Justamente por esta cuestión de que el ser social, digamos, el que determina la conciencia, que esto no quiere decir que la conciencia no tenga actividad, eso es importante, ¿no? Porque determinar, cuando nosotros, o por lo menos cuando yo hablo de determinar, no hablo de causar en un sentido mecánico, sino que la conciencia además genera sus propias... y en esta teoría que el ser social es también la conciencia. La conciencia es el ser social. Bueno, por suerte no hay un idealista en la sala. Y me voy a simplemente tiro eso como para que no quede como que pienso que es como una especie de mecanismo que se da cada cosa, pero sí que está, que la forma, determinar, dar forma, la forma de la conciencia está dada por el ser social. Y parte de lo que, si bien marcaste muy bien las características generales, con respecto a las condiciones de reproducción de la clase obrera atadas a los pequeños capitales de baja productividad, lo otro que marca un poco las tensiones políticas y los vaivenes políticos es los ciclos de acumulación. Que digamos que hay momentos en donde las fuentes de compensación, la renta agraria, la renta de la tierra en general, ¿no?
todo lo que hace a formas diferenciales de productividad, digamos, en ese sentido hasta pueden ser más productivas que en otros países porque como está dada por condiciones naturales no controlables por el capital medio, puede resultar en productividades más elevadas que en otras partes del mundo, por condiciones particulares. Digo, cuando afloran, digamos, condiciones para que esa renta sea abundante, ahí vamos a tener un periodo de prosperidad y formas políticas que acompañen, las formas populistas, vamos a decirlo, por decirlo de alguna manera. Que eso lo encuentra, por ejemplo, en la primera etapa, en el primer gobierno de Perón, uno lo que encuentra es eso, una abundante renta y los capitales, al tomar esa renta, obviamente lo hacen a condición de que la clase obrera relaja las condiciones en que se desarrolla y en que vende su fuerza de trabajo en mejores condiciones por influjo de esa renta. Y después hay otros periodos en donde esa renta enflaquece, las épocas de vaca flaca, como podríamos decirle, ya que estamos en un país tan atado a la producción agraria, en donde eso disminuye y esas condiciones de reproducción de esos capitales desaparece y aparece la parte, digamos, más oscura de esos capitales, que es no poder desarrollarse, tener que competir a productividad abierta, productividad contra productividad, y empieza, bueno, aumento de desocupación, vender la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Digamos, eso es quizás para otorgarle alguna complejidad a lo que vos decías. Lo otro que afecta al ciclo político, porque si no, uno podría decir, ¿por qué no es, digamos, un gobierno peronista tras otro? Y no, y de repente tenés etapas liberales, etapas populistas, incluso peronistas liberales, ¿no? Porque tampoco es tan claro, digamos, hay personajes que se saben adaptar muy bien a esos vaivenes políticos, no sé si hace falta nombrarlo, pero digamos, es claro que durante los 90 el peronismo supo cumplir con un papel liberal. Y también puede pasar que figuras que aparecen como muy liberales, como fue con el gobierno de Macri, cuando uno ve los números, en realidad hubo un peso sobrevaluado, que es una forma, un mecanismo para compensar, ¿cómo se llama? Para que los capitales puedan... la productividad. Claro, para compensar la productividad, y entonces aparece como un mecanismo populista. Y ahí parece chocar, pero en realidad no es que choca, digamos. Las acciones reales son las que uno tiene que ver y después el camuflaje político es lo que confunde, ¿no? Pero bueno, esto explica un poco también sí, ahí se la ve. complejidad. No, y ahí se ve, por ejemplo, es interesante lo de Perón por el tema de la lucha obrera. Por ejemplo, si vos ves primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, son totalmente opuestos, son totalmente totalmente diferentes, no solo diferentes, opuestos, por lo cual el peronismo ya desde su nacimiento personifica a ambas tendencias de los vaivenes económicos. Y si vos analizás las huelgas, y la gran mayoría de huelgas y afiliación masiva a los sindicatos se dio en un periodo de repartija de renta, o sea, en el primer periodo del peronismo. Y en el segundo, que uno pensaría, bueno, el obrero iría a más huelgas cuando está el Congreso de la Productividad y yo qué sé, y en realidad no, es al revés. O sea, la mayoría de las huelgas se dan en un periodo de expansión. O sea, entonces la lucha obrera, ahí uno diría, bueno, pero fue desviada. Y en realidad muchas de las, como dijimos, la burguesía también lucha, los obreros también luchan. No hay nada inherentemente burgués o no burgués en luchar, porque la competencia mercantil es una lucha, simplemente se puede exteriorizar en diferentes formas, desde la guerra hasta la huelga, hasta lo que sea. Es simplemente una competencia. Es decir, cuando las relaciones sociales no están controladas de forma directa, se resuelven a través de la competencia. Es así. Y eso genera, digamos, entonces... Y eso genera también forma de solidaridad. Genera forma de solidaridad y de competencia, como respuesta a la solidaridad. Entonces tenés todo, exactamente. Y entonces en las huelgas del primer periodo peronista eran huelgas que fueron la forma en la que la clase obrera desarrolló su propia, digamos, política de aguinaldo, aumentos salariales, etcétera, etcétera, convenios colectivos. Entonces,
y eso se puede pensar como, ves, la clase obrera estaba lista para la revolución, pero bueno, y porque estaba luchando. No, estaba luchando en el marco, obviamente, de una competencia burguesa por mejores condiciones en la venta de su fuerza de trabajo, cuando estaba la renta para eso, para otorgarla. Entonces, eso no fue ningún desvío, no fue ninguna desnaturalización del peronismo. No es que el peronismo la desnaturalizó, la desvió o lo que sea, simplemente. Me viene la cuestión. No, le quiero dejar la palabra al especialista. Estoy pensando en el cordobazo, porque el cordobazo se da en un contexto de dictadura, de un Perón, digamos, un peronismo que está, ¿cómo se llama? Vedado, digamos. ¿Y cuál es el contenido? ¿Qué se está jugando de todo esto que hablamos? Yo creo que cuando uno habla o tiene que tratar, digamos, de comprender el cordobazo, lo que quiere entender es lo que siempre insistimos mucho nosotros, que es justamente el cambio ahí del proceso material de trabajo, que uno puede datacar mediados de los 60, 70, por ahí, ¿no? Que es el fin de la manufactura moderna. Obviamente esto es en determinados países, ¿no? En determinadas ramas, obviamente todavía, insisto, es un proceso que estamos viviendo, pero, digamos, ese cambio produce de la fragmentación del proceso productivo, ¿no? O lo que mundialmente se llamó la relocalización del capital. En Argentina eso lleva, a mediados de la década de 60, a enfrentarse a los pequeños capitales con los capitales medios de origen extranjero que llegan. Hay un caso en la rama automotriz, por ejemplo, que es ICA, ¿no? Industrias Kaiser, que la compra Renault y que se transforma en ICA Renault después. Y esa ICA Renault, por ejemplo, a principios de la década del 60 tenía el 80% de las exportaciones, hacia el final de la década del 60 llega al 20%. Pierde un montón de mercado por la competencia con otros capitales. Y justamente de ICA Renault es uno de los gremios que es protagonista del cordobazo, que es el SMACA. ¿El SMACA? Sí. Sí, el SMACA. Digamos, entonces, me parece a mí que lo que está de fondo es esta lucha entre el pequeño capital y obviamente la clase obrera asociada a ese pequeño capital, en lucha contra los capitales de tamaño medio, que, bueno, todavía eso se ve mucho en las distintas fases, digamos. Con respecto a esta separación entre obreros y estudiantes. Sí, ahí obreros y estudiantes, digamos, lo que me parece interesante, que también está en el mayo francés, ¿no? Claro. Pero ahí lo que aparece también, otra característica del cambio en el proceso material de trabajo, es la fragmentación, ya he puesto de manifiesto, la fragmentación entre la clase obrera. No es que los estudiantes o que los obreros de lucha arrastraron a la pequeña burguesía que son los estudiantes y a la alianza, esa tontería que se dice, sino que justamente lo que está mostrando es que la clase obrera ya no es una cosa homogénea, sino que aparece diferenciada, ¿no? Los obreros estudiantes con los obreros verdaderos, fabriles. Es que así que eso me parece que está de manifiesto ahí. Bueno, después podemos seguir comentando alguna. Y ese cambio es interesante porque los que mejor lo vieron no fueron los marxistas. Fueron gente con ideologías políticas nefastas, pero con sensibilidades tal vez intelectuales mucho más agudizadas que los marxistas, que eran los que después fueron llamados los posmodernos, ¿no? Esta idea del sujeto posmoderno, este sujeto nomádico, como se llama, o rizomático, nomádico, etcétera. Pero esta idea fue mucho más no sé, por sensibilidades tal vez intelectuales, porque estaban más cerca del proceso en sí mismo, porque tenían menos compromisos y estructuras mentales tal vez más anquilosadas. Supieron ver mucho antes que el marxismo. De hecho, el marxismo todavía no lo vio. O sea, no lo vio en el sentido, no es autoconsciente. Se ha cambiado su política a políticas, bueno, que son indescriptibles, pero la ha cambiado, pero no ha sido autoconsciente de eso. Ellos creen que siguen siendo lo mismo, pero el lo que después se llamó posmodernismo, que después podemos hablar si es una categoría, yo qué sé, útil o no, pero sí tipos como Deleuze o Guattari, Deleuze y demás han visto este nuevo cambio y han sido autoconscientes de este cambio y se han opuesto a las formas anteriores de pensar, justamente para poder propiciar este cambio que llamamos posmodernismo, de este sujeto del capitalismo tardío, de la posmodernidad, como lo quieran llamar, que es un sujeto mucho más
mucho más indescifrable, mucho más fragmentado en sus atributos, mucho más, bueno, ellos lo llaman nomádico, ¿no? Mucho más transhumante, cambiante, multifacético, que exige, digamos, la diversificación productiva. Por eso, en el sector de servicios, por ejemplo, todo el tema de la identidad es muy interesante porque, bueno, cuando un obrero vende su fuerza de trabajo, parte de sus atributos productivos en el sector de atención al cliente, servicios y demás, es su identidad, es su propia personalidad, es un montón de cosas que no son iguales que en el obrero fabril que pone de su personalidad en el proceso productivo, el obrero de los servicios. No es simplemente un tipo que aprieta un botoncito, o sea, tiene que poner de su yo, de su personalidad en juego en la venta de su fuerza de trabajo. Entonces, por eso hay toda una obsesión con el tema de la identidad, de las identidades múltiples, los cambios y demás, y todo ese tipo de cosas ya se empieza a ver no solo en el Cordobazo con los estudiantes, sino que se termina de ver muy claro, y fíjate qué intro, con el 2001, las asambleas y todo eso, de que fíjate la diferencia, donde el Cordobazo, si se quiere, se puede clasificar, es muy simplista, ¿no? Pero vamos a hacerlo porque, bueno, somos así, simplistas. Es una especie de los programas que emergen, que eclosionan del Cordobazo, son nacionalismos radicalizados. Yo que sé, vas a la Falda, la Huerta Grande, la Falda, son programas nacionalistas radicalizados. La CGT, los argentinos, todos, ay, miren, estaba Walsh que tiraba tiros, yo qué sé. Y la verdad que estaba bien con Walsh, obviamente pobre, pero digo, eran nacionalismos radicalizados que se veían en la Revolución Cubana, que a su vez también fue un nacionalismo radicalizado, etcétera, de la época. Que se iban a entrenar ahí a Palestina, Siria, se iban a entrenar tiros ahí, después, bueno, hacían ese tipo de cosas. Pero en el fondo eran programas nacionalistas, etcétera, etcétera. De hecho, Lear, por ejemplo, en Gaviotas Blindadas, en el documental, dicen, cuando vimos lo que pasó en Nicaragua, dijimos, carajo, queríamos hacer eso, ¿entendés? Acá en Argentina no pudimos, y yo no quiero Nicaragua, o sea, es un desastre en Nicaragua, pero bueno, no importa. Pero, y en el 2001... es otra cosa. En el 2001 yo cursé durante mis años universitarios, mis años mozos, yo cursé la universidad en ese momento, 2001, 2002, 2003, 2004 y así. Y vos entrabas y estaba de moda el libro Imperio de Harty Negri, esta nueva idea de la ¿cómo es? Holloway, cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. Estaba de moda toda esta Glavich, estaba de moda también, ¿no? Toda esta onda de horizontalismo, asambleísmo. No me puedo acordar que Negri hablaba de este nuevo sujeto social que era como la multitud. La multitud, pero bueno, es autoconciencia de un proceso. O sea, se está expresando algo, no es que el tipo se levantó un día y se le ocurrió. Esto viene cocinándose desde el nomadismo de Leuciano hasta el 2001 y toda esta cuestión asambleísta, horizontalista, etcétera, está expresando ese rechazo al verticalismo de la stalinista, de la URSS y la caída de la URSS y toda esta cuestión. Van tocando en la misma sintonía, que es básicamente la afirmación de la fragmentación como atributo revolucionario, lo que sea. Es decir, así como la fragmentación es un atributo productivo, también es un atributo revolucionario. No, realmente no, o sí, no lo sé, pero digamos, es esa idea de afirmarse, de autorreconocerse multitud, autorreconocerse no uno, sino muchos, yo qué sé. Pensemos que en el 94 surge el zapatismo, también estaba muy en boga esas cosas horripilantes, digamos. Pero entonces yo cursé en el medio de todo eso, tipo que la asamblea, antes de empezar una asamblea estabas media hora para definir que no sea vertical, que quien toma la palabra, que no hables encima mío, porque todo ese tipo de obsesión por la individualidad, de obsesión por la identidad y la individualidad, que ya estaba dada y que no se veía tanto en el Cordobazo. En el Cordobazo no se veía eso para nada, y ni mucho menos en las luchas de los 70s, no había esa obsesión por el horizontalismo y demás. Y en el 2001, bueno, colapsa un gobierno, asume el peronismo, hace un plan de ajuste brutal, que estamos discutiendo, está comparable solo al de Milei, creo que está mayor que el de Milei y el de Duhalde, pero básicamente la misma tenor histórico, y en ese marco desarrollan estas nuevas formas de protesta que vendrían a ser, que se tomaron como algo de forma muy acrítica, como una especie del futuro
del sujeto revolucionario, ¿no? Los piqueteros, las asambleas de barrio. Yo recuerdo una asamblea de barrio que en ese momento militaba en el Polo Obrero, nos habían llamado y como la referente de la asamblea nos decía, sí, mi abogado me dijo que llamemos a un centro piqueteril para que nos ayude a cortar la Panamericana. Y nosotros dijimos, no, o sea, no funciona así. Pero bueno, esa idea de piquete y cacerola, Loche es una sola, la asamblea, las fábricas recuperadas, digamos, recalar en esa intimidad pequeña, fragmentada del piquete, de la fábrica recuperada, de la asamblea. Y la idea de que produciendo esa fragmentación se pueden crear redes que generan un movimiento, una multitud que pudiera, digamos, no sé, oponerle algo al capitalismo, cosa que no. Y de hecho, justamente el kirchnerismo fue muy útil, fue muy hábil, muy útil para el capital en ese sentido de que la clau, por ejemplo, te decía la clausiana de, bueno, la política es construir justamente a partir de un montón de demandas random que hay en la sociedad fragmentada, vos las ordenás en un vértice y eso es la construcción política, ordenar demandas fragmentadas en un vértice que las unifique, lo cual tienes razón, o sea, en la actualidad es así, vos así construís política, si no, no podés unificar, la fragmentación es imposible unificar si vos no lográs ponerle un vértice que le dé sentido a todas esas fragmentaciones. Lo que pasa es que, bueno, el kirchnerismo lo aplicó obviamente en función de lo inevitable, que era básicamente unificar tanto al cartonero de la cooperativa como al obrero de la UOM, como todos, y a través del ciclo alcista de la renta, de poder, digamos, encauzar eso, que luego, bueno, se fue. Por eso la gran revolución del peronismo es justamente digamos, la incorporación masiva de estos dos trabajadores de la economía popular, como se llama, que es un proceso de reforma laboral brutal encubierto, de fragmentación, de pauperización brutal, e incorporarlo como si fuera algo totalmente progresivo, claro, positivo, ver en la cultura cartonera, la cultura del centro cultural con el pintado, no sé, la huipala y el che, yo qué sé, algo súper, los bachilleratos populares, entonces, esa cosa, ver algo de toda esa fragmentación, ver algo, digamos, como positivo, revolucionario, cuando en realidad es un proceso totalmente reaccionario, pero que estaba en sintonía con la necesidad de la clase trabajadora pauperizada, fragmentada, de vender su fuerza de trabajo, de vender algo. En este caso, una cooperativa, cartones o yo qué sé, o lo que sea. Además, cuando uno ve en 2001, digamos, uno tiene esta idea, o normalmente combatimos contra esta idea de que el kirchnerismo cooptó eso, o lo desvió, ¿no? Y uno cuando va a ver primero el programa que surge, o las consignas que surgen de la asamblea asamblearia, no me acuerdo cómo se llamó, la de Parque Centenario, ahí el programa es el programa del kirchnerismo. No queremos partidos. Claro. Y si uno va más atrás, es el programa de página 12, digamos, ¿no? Todo eso. La pobreza, ¿no? El FRENAPO, o sea, el contenido era ese. Por lo tanto, en realidad el kirchnerismo, como decimos siempre, es la institucionalización del argentinazo o la profundización de eso. Yo quizás matizaría un poco la idea, habiendo vivido un poco también el proceso por dentro, lo que sí me he encontrado es, digamos, cierto izquierdismo un poco infantil con respecto a generar algunas estructuras, mediaciones organizativas como para poder tener más capacidad de acción. Esto es, digamos, cuando uno quiere ampliar territorialmente su capacidad de acción, necesita poder enviar a alguien, poder, realizar todo ese tipo de cosas que no se podían porque no había, digamos, ninguna entidad que le pudiera dar ese mandato. No había un vértice, no había un comité, no había nada de eso, todo eso estaba mal visto. Entonces, lo que pasa en esa impotencia, lo que se termina también imponiendo es aquel que sí tiene capacidad de ejercer poder. Claro. Así que aquel que no tiene ningún prurito en decir, necesitamos organización, y ahí apareció el peronismo con una capacidad de organización, y digamos, no es que desvió, sino que le dio aquello que no podía tener. Ese izquierdismo, digamos, ese izquierdismo no puede ser otra cosa que
una pata de un movimiento que sí tiene capacidad de acción. Eso es lo que yo observé. Y de hecho, digamos, estando dentro de alguna organización en particular que terminó siendo cooptada por el peronismo, cuando originalmente eran los más izquierdistas de todos, pero cuando empezó a caer, no, pero te subsidio la biblioteca, pero te subsidio aquello, y de repente empezaban a agarrar subsidio y se dieron cuenta que con subsidios, con plata, se podían hacer cosas y de repente estaban adentro y nunca se cuestionaron. Fue como una especie de autopista al peronismo que la recorrieron de punta a punta. Eso es también, digamos, lo que yo veo, digo, para matizar en cuanto a qué era el programa. Para mí el programa era más impotencia que capacidad de acción real. Eso es interesante porque hablamos de que, si bien es el movimiento obrero el que enmarca a Perón en un digamos, la formación, si se quiere, del ser social de estos obreros, de esta diversificación industrial, la que, digamos, contiene a Perón, no al revés. También podemos decir que este proceso de fragmentación contiene al kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo en realidad es el que le da contenido político, un vértice político a la impotencia que por sí mismo tiene. Que lo mismo se podía decir del propio movimiento obrero en ese momento antes de Perón, que tenía una impotencia, porque la CGT antes de Perón no tenía ni por cerca ni la cantidad de afiliados ni la capacidad de acción que después va a desarrollar durante el primer peronismo, con las huelgas y con las luchas y con los convenios colectivos de trabajo. Y entonces es interesante ver cómo, en lugar de analizar, digamos, cómo determinado movimiento político cooptó la espontaneidad revolucionaria de los trabajadores, ¿no? Como cuando se analiza que cooptaron el fútbol, o cooptaron esto, no, sino que ver cómo es el movimiento real de la clase obrera en su fragmentación o en su homogeneización en el caso del primer peronismo y en su fragmentación en el caso del kirchnerismo, como el kirchnerismo viene a ser la expresión política que va a sancionar efectivamente como política de Estado esa fragmentación, esa pauperización, en lugar de ser presentándose como el que la supera, o por lo menos entonces es interesante ver cómo el peronismo, si es que se puede hablar de un peronismo, pero el peronismo es un concepto medio, bueno, pero después sí que hablamos de peronismo, pero ver cómo el PJ, digamos, tuvo en esos dos periodos históricos muy particulares una capacidad de dejarse contener por ese movimiento, a saberlo leer y poder ser el vértice que articule ese movimiento para que se exprese, y no simplemente una cosa que la burguesía le puso como traba a ese movimiento, sino que el kirchnerismo no es el que limitó ese movimiento, sino que los límites de ese movimiento son los que habilitaron el kirchnerismo, sino que los límites de ese movimiento sindical son los que habilitaron un nacionalismo militarista, autárquico, chatarrero, como fue el primer peronismo, y son los que permiten un nacionalismo autárquico, chatarrero, cada vez más degradado en términos de la producción. Además, es lo que vos decías antes, cuando uno ve los periodos de auge de lucha obrera, es justamente en los periodos de expansión, digamos, ¿no? El primer peronismo, 45, los 70, con el peronismo, y el último del 2003 se puede tomar, y si no, muy claro, a partir del 2010. Cuando viene Macri, cae la lucha. Cuando viene ahora Milei, cae. Cuando viene la dictadura en los 70, cae la lucha. Todos los 80, los 90, la lucha cae. Digamos. En realidad la lucha se da con el peronismo en el poder, digamos. Claro. Que es lógico, digamos, con la cuestión expansiva. Es como que se entiende ahora la lucha como algo que se opone, digamos, al capitalismo, pero no lo es. No lo es. Y es interesante porque, yo qué sé, de hecho, me acuerdo durante el kirchnerismo, nos gaseó, lo hablamos hace un ratito, nos gaseaban todos los días. Nos cabeceábamos bala de goma en la plaza, cabeceábamos gases, nos metían en cana. La lucha durante, yo me acuerdo lo que fue el kirchnerismo durante Kirchner hasta el 2010, era todos los días, era pero que nos recagaban a palo todos los días. Después se acuerdan los cortes de la Panamericana todos los días. Cristina tuvo como 5 huelgas generales, no sé. Después y después vino Macri. Estaba Beliboni ahí diciendo, danos comida, yo qué sé, por eso así. Y después viene Milei y nada,
sea, es así. Es que Spoiler, la lucha tienden a va ver, claro, tienden a ver como el peronismo como un bloqueo a la lucha, cuando en realidad es parte del mismo proceso, nada más que en diferentes dimensiones. Sí, yo creo que difícil agotar este tema Sí. porque tenemos mucho para hablar y se sigue desarrollando esto y nos sigue poniendo problemas hacia adelante, pero sí creo que quedaron planteadas más o menos las cuestiones principales. No sé si quedó algo más. Le damos un cierre acá entonces. Último bloque y cerramos. Bueno, último bloque, entonces cerramos el programa de hoy. Hoy hablamos de subjetividad obrera, de la conciencia obrera. Intentamos mostrar algo de todos los problemas. Quedó más un poco a que ustedes puedan cerrarse la idea o seguir haciéndose preguntas. Siempre estamos abiertos a que nos manden mensajes, ustedes lo saben. Mientras que no sean insultos, traten de insultar lo menos posible, los responderemos. Y después hablamos de la subjetividad obrera en Argentina, con algunos episodios en concreto y también formas de ir pensándolo. Bueno, nos vemos el próximo programa. Yo estoy cobrando el IFE. La hora estoy cobrando el IFE.